Fedegan, Fondo Nacional del Ganado, presentan Manual Práctico Ganadero. Soy Ricardo Arenas, su profesional ganadero amigo, y esta es una entrega más del Manual Práctico Ganadero. Antes de dar inicio a los temas de nuestro manual relacionados con el día a día de la producción, dedicaremos los primeros videos a un tema importantísimo, los fundamentos de la ganadería que se han venido desarrollando en las últimas décadas en respuesta a las nuevas exigencias y realidades de los mercados. El primero de ellos es la sostenibilidad ambiental, que surge de la preocupación mundial por el cambio climático y en consecuencia de la urgencia de preservar la naturaleza. La ganadería sostenible es la respuesta a nuestra responsabilidad con la preservación de la naturaleza. Pero es aún más que eso, es también la ruta obligada de modernización productiva a partir de la utilización racional de los recursos. Y es apenas obvio, le estoy hablando de un gran salto de la productividad y la rentabilidad del negocio ganadero, pero también de las amenazas de no seguir esa ruta y perder capacidad de respuesta frente a los consumidores y a las preocupaciones ambientales del planeta. Amigos ganaderos, les estoy hablando de la ganadería sostenible. Ya no es una opción, es un imperativo. Finalmente, esta ganadería de la que estamos hablando, la ganadería sostenible, es un asunto de subsistencia y no solo en los mercados. En medio de la realidad atemorizante del cambio climático, la ganadería está siendo atacada en Colombia como principal causante de la deforestación y en el mundo como uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. La deforestación. Vayamos por partes. En Colombia, más por cuenta de los enemigos gratuitos de la ganadería que con base en realidades, nuestra actividad es atacada como responsable de la deforestación. Nuestra respuesta es una sola: falso. Es innegable que hasta el siglo XIX y comienzos del siglo XX hubo un proceso de deforestación hasta consolidar una frontera agrícola, pero ese no fue un pecado de la ganadería y ni siquiera del sector agropecuario, sino el resultado del proceso natural de colonización regional que permitió el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Ya en el siglo XX y hasta los años 60, cuando empiezan a surgir las preocupaciones ambientales, el afán del mundo era la producción masiva de alimentos frente al crecimiento acelerado de la población. La Revolución Verde, promovida por los países desarrollados y las agencias internacionales, estaba orientada a la producción de alimentos a gran escala, a partir de la mecanización, las semillas mejoradas y los agroquímicos. Esa producción extensiva que hoy prevalece para alimentar a más de 7.000 millones de personas promovió la potrerización para dar paso a tractores e inmensas cosechadoras. Pero otra política pública contribuyó también al proceso de deforestación, la reforma agraria, que consideraba ociosa y por lo tanto objeto de expropiación la tierra que no tuviera utilización económica. Semejante concepción está detrás de la pérdida de inmensas extensiones de bosque nativo, que fue talado para escapar a la incoración. En nuestro país, cuando empieza el despertar ambiental en los 60, nacen también sus dos grandes maldiciones: la violencia rural de los grupos guerrilleros de izquierda y luego el mal de males, el narcotráfico. Estas mafias han acaparado tierras para controlar cultivos ilícitos, las rutas de la droga, la minería ilegal y el comercio también ilegal de madera. En 2017, el IDEAM estimó que el acaparamiento, los cultivos ilícitos y la minería ilegal son responsables del 74% de la deforestación. Según el Ministerio de Ambiente, el 47% de la madera que se vende en Colombia, equivalente a 2.5 millones de metros cúbicos, es ilegal.
y un negocio de más de 750 millones de dólares anuales. Y todavía se preguntan, ¿quién está talando la Amazonía? En definitiva, en pleno siglo XXI, no hay ganaderos abriendo parches en la selva, donde no hay carretera siquiera para mover los animales y la leche hacia los mercados. Eso es una mentira. Los gases de efecto invernadero. A partir de un informe errado de la FAO en 2006, que la misma FAO rectificó posteriormente, surgió la falsa narrativa de que la ganadería emite más gases de efecto invernadero que todos los sistemas de transporte juntos, lo cual es totalmente falso. Un informe posterior calculó en 14.5% la emisión de estos gases por parte de la ganadería. Pero esta es una cifra que también ha sido tergiversada y requiere de aclaraciones. Primero, no corresponde a la ganadería bovina específicamente, sino al término ganadería en general, que incluye otras especies pecuarias. El aporte real de la ganadería bovina sería del 9.4%. Segundo, la cifra no se refiere a las emisiones de los animales únicamente, sino a lo que se conoce como emisiones globales, es decir, incluye a todos los procesos asociados, como producción de alimento, postproducción y uso de energía, entre otros. Tercero, el gas que más produce la ganadería es metano, de mayor efecto calórico, pero menos abundante. Hay aproximadamente 220 veces más dióxido de carbono que metano en la atmósfera, y este último tiene un ciclo más corto de presencia antes de ser reabsorbido, por lo que contribuye menos al efecto invernadero que el CO2. Finalmente, los animales hacen parte de la naturaleza y de su ciclo de autorrestauración. Un ejemplo ayuda a comprender esta realidad. Antes de su depredación en el siglo XIX, en Estados Unidos, además de los bovinos que llegaron con la conquista, había cerca de 80 millones de bisontes, bóvidos gigantes que producían más metano que los 90 millones de bovinos del actual hato estadounidense. Si había los mismos o más animales que hoy, entonces, ¿qué no había en Estados Unidos en 1800? Además de 300 millones de habitantes menos. La respuesta es conocida, pues los más de 300.000 automotores, los miles de aviones, las termoeléctricas, las fábricas, etc. ¿Será entonces que la culpa es de la vaca? Ganadería sostenible, el reto. Si bien las narrativas contra la ganadería son infundadas o sobredimensionadas, no podemos negar que afecta al medio ambiente como toda actividad humana. Por eso el reto es disminuir al máximo esa afectación, no tanto para quitarnos de encima las acusaciones, sino como parte de nuestra responsabilidad social y como la única ruta para permanecer y crecer como actividad económica. La respuesta al reto es muy sencillo, es la ganadería sostenible a partir de sistemas silvopastoriles. Desde el año 2006, cuando logramos construir el Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana, la propuesta central fue que Colombia tenía que ser un ejemplo en el mundo para que 1 millón, 2 millones, 5 millones de hectáreas en los próximos 10 o 15 años se hicieran con ganadería sostenible como la estamos viendo acá. Hace 14 años esto era literalmente un potrero, inhóspito para los animales, casi desértico. Hoy es una explosión de naturaleza recuperada, una fábrica de alimentos que se renueva permanentemente, una verdadera aspiradora de carbono, un sistema natural de fijación de nitrógeno que abona el terreno, un oasis de clima y bienestar para los animales. Fedegan sigue respondiendo al reto de la producción ganadera sostenible y después de más de 15 años tenemos un liderazgo reconocido a nivel nacional y a nivel continental. El programa de ganadería colombiana sostenible, del cual además yo me precio de haber sido uno de sus pioneros, que operó durante una década,
con el apoyo del Banco Mundial y del Gobierno del Reino Unido, fue el proyecto piloto más ambicioso que se haya desarrollado en este campo en América y quizás en el mundo, y nos señaló el camino para la construcción de la nueva ganadería colombiana. Ya hablaremos de los sistemas silvopastoriles, de su implementación y de sus ventajas. Por ahora quedémonos con los importantes mensajes que nos ha dejado el presidente de Fedegan, José Félix Laforí. Primero, la sostenibilidad no es una opción, es un imperativo. Segundo, la ganadería está siendo atacada, aprendamos a defenderla. En nuestra próxima entrega hablaremos de otros de los fundamentos de la ganadería, el bienestar animal. Soy Ricardo Arenas, su profesional ganadero amigo, y esta fue una entrega más de su Manual Práctico Ganadero. Hasta la próxima. Fedegan, Fondo Nacional del Ganado.